Entonces, la rúbrica es para evaluar digamos, evaluar, eh, o sea, ese proyecto tiene como finalidad que usted quiera la habilidad de diseñar y conducir un experimento, ¿sí? A la misma vez que analizar e interpretar datos. Entonces, la rúbrica tiene varios, digamos que son tres componentes a evaluar, son estos tres. El primero de ellos es diseñar un experimento al seleccionar el tipo más adecuado de acuerdo a una hipótesis dada y los recursos disponibles. El segundo elemento es llevar a cabo el experimento diseñado siguiendo los procedimientos definidos para adquirir adquirir o recolectar datos y reportarlos de manera adecuada. Y el último es analizar e interpretar los resultados del experimento y sacar conclusiones. Esos tres aspectos, hay unos factores. Entonces, el factor de identificar los factores primarios y secundarios, estoy hablando de los factores que entran entre el estudio y los que no quiero estudiar, ¿sí? Son los factores de clasificación. Eh, en el proyecto ya están definidos los factores principales o los de estudio, ¿no? Uno es el tamaño de la imagen, el otro los algoritmos, creo que son 5 algoritmos, ¿sí? Y creo que el otro es el lenguaje de programación. Y el último es el equipo o la unidad experimental en cual se van a ejecutar los experimentos. Entonces, ahí habrían 4 factores, ¿de acuerdo? Entonces, hacía referencia a la primera parte de la rúbrica, a que usted identifique muy bien, digamos que ese primer factor ya están dados los factores, pero además de identificar los factores, identificar los niveles, ¿sí? Miren que el nivel sobresaliente habla de que ustedes son capaces de identificar los factores, identificar los niveles. Ya en el documento ya están definidos los niveles, pero por ejemplo, en el factor o la variable de tamaño de la matriz, los niveles los tienen que calcular de acuerdo a el tamaño de las memorias cachés que tienen en sus equipos. Sí, de pronto tengan 3, 2 megas. Bueno. Recomiendo para esta parte no hacerlo con el nivel 1. No sé si lo especifiqué en el documento o no sé si lo dije, pero viendo los datos y con la experiencia, digamos cuando hablamos por acá creo que está, perdón, pues el nivel uno, el caché nivel uno, pues como se comparte, como se ve en la arquitectura, hay una caché de datos y caché de instrucciones, entonces esa es mejor no definir un tamaño tan pequeño. Entonces va a mirar acá, a ver, dice 8 niveles y usted debe ser muy cuidadoso en escoger esos niveles. Entonces, eh, por ejemplo, en los datos que me envió Juan Sebastián, les vamos a ver acá. Lo que pasa es que lo estaba organizando un poco porque sí, son muchos datos. Eh, él me lo envió apilados, pero en la apilación, bueno, aquí les voy a mostrar los tamaños. Miren, tiene 1000 por 1000, 1126, 1418, 1500. Bueno, ahí hay 8 tamaños distintos. No sé si, por ejemplo, la más pequeñita de todas, que es 64 por 62, eso indica, por ejemplo, 64 por Sí, 62. es que nosotros lo calculamos con PNGs. Entonces, nosotros no sabíamos como que no se podía utilizar la caché uno, pero pues aún así la utilizamos Ah, ok, por, listo. pues, Entonces, por ejemplo, ese tamaño, si es cuando una vez se cargue esa variable, esa imagen, usando cualquier librería, como un arreglo o un vector en memoria, una variable, entonces se cargaría como ese es RGB, ¿cierto? Que imagino que es de RGB pues eh, es RGBA. tiene 4 bytes. Sí, porque es PNG. O sea que el tamaño ese sería 64 por 62 por 4 Sí, bytes. por 4. De eso me da un poquito más de un kilobyte. ¿Sí? Recuerden que un kilobyte, si lo quiero pasar a kilobyte, es dividido 1024. ¿Sí? Entonces me da, bueno, 15 kilobytes más o menos, 15.5 kilobytes. Bueno, 1020, sí, 1024. Bueno, listo. Eh,
Bueno, aquí no tengo el parámetro de la imagen del dispositivo. Ese fue sobre, digamos que la caché sea de tantos kilobytes. Bueno, recomiendo no hacerlo tan pequeñito, pero porque esta genera mucho ruido, ya lo vamos a ver aquí también, lo vamos a ver. Bueno. Segundo, entonces en la rúbrica hay que escoger esos niveles muy bien. Entonces eso se evalúa aquí en ese primer parámetro. Se identifica los factores primarios, identifica los factores secundarios y los factores de ruido. Bueno, hablamos de secundarios, son los que yo no controlo, es decir, que no entran dentro del estudio. Entonces, por ejemplo, el sistema operativo es uno de ellos. Para todo lo demás que no controlo, lo debo permanecer igual, ¿sí? Cuando son dos equipos, ya voy a mostrar que cuando son dos equipos, a pesar de que sean dos sistemas operativos, la recomendación, hay dos formas de trabajar, porque le va a dar datos muy distintos el equipo 1 y el equipo 2, el de su compañero y el suyo. Entonces recomiendo hacer dos análisis por aparte. O sea, un análisis para el equipo 1 y uno para el equipo 2. Juntar los datos en primera instancia no es muy bueno. Recomiendo primero analizar lo que les vamos a ahorita, analizarlo primero el equipo 1 y luego el equipo 2. Y luego hay algo que se llama, y está en el documento, algo que se llama bloqueo. Pero pues eso no, le vamos a ver si es necesario hacerlo o no. Creo que aquí hay un documento donde está la metodología. Creo que, no sé si era este. A ver, yo no me acuerdo dónde está. No lo veo. ¿Dónde está eso? No, este no es. No. El documento que la versión 2, no, esa no es. Un documento largo que yo le mandé, que yo escribí. No lo veo, no es que está. No. ¿Ustedes sí lo miraron o no? ¿Sí lo han visto el documento? Creo que no. Yo le envié un documento. Vamos a hacerlo acá. ¿Sí lo han visto o no, muchachos? ¿O será que lo busco aquí rápidamente? Cursos, lectura y miremos unidades. Este capítulo, el de terminología y conceptos, creo que bueno, vamos a ver rápidamente. No sé si ya la última versión. Este documento usted ya eso hice una lectura que hicimos en el semestre, pero no recuerdo dónde lo puse. Debe estar en la semana, no recuerdo si. Pero ese es, digamos, ese es digamos que es el resumen de todos los conceptos. ¿Sí? Bueno, entonces de aquí hay algo que se llama identificar lo que son las variables secundarias o lo que entra en estudio para poder así tratarlos de minimizar. Y hay un concepto clave, digamos que cuando se manejan dos unidades experimentales como el equipo 1 y 2, algo que se llama bloqueo. Entonces aquí, yo miro dónde está el bloqueo. Bueno, esa es la materia de diseño. Ya les vamos a hablar rápidamente de eso. Bueno, réplica y repetición también lo vamos a aquí, bloqueo. Entonces, a veces, por ejemplo, la variable equipo puede ser que no sea un factor de estudio, sino que como digamos que el equipo 1 y equipo 2 van a ser muy distintos, entonces a veces no es mejor ponerlo como un factor, como una variable, sino como un factor de bloqueo. ¿Qué significa eso? Que se puede ingresar a Minitab, pero Minitab lo va a tomar como una variable secundaria, simplemente teniendo en cuenta que es una unidad experimental diferente, ¿sí? Para evitar que ese variable nos moleste. Es decir, porque yo aquí mirando los datos que me envió Juan Sebastián, hay muchas diferencias y eso es lo que uno también esperaba, porque si la frecuencia de reloj es distinto, pues la ejecución va a empatar mucho en la ejecución. Entonces, como tenemos dos conjuntos de datos muy distintos, eso nos va en vez de ayudar, nos va a arrojar mucho ruido. Entonces, para eso hay dos soluciones. Uno, trabajarlo como una variable de bloqueo, se incluye en Minitab como una columna, pero se le indica a Minitab que es una variable de bloqueo, para que simplemente diga
que simplemente es una condición diferente de ejecución, ¿sí? Ejecuciones experimentales diferentes. Se llaman subconjuntos llamados bloques. Subconjunto del equipo A o conjunto B, digamos, se lo puede hacer en varias máquinas. Eso se aplica, por ejemplo, también para, digamos, digamos, en la parte industrial, cuando son tipos de operaciones, operadores que manipulan las máquinas, entonces uno pone como el operador como la variable de bloqueo, porque algunos trabajadores trabajan más rápido, otros más lentos. Entonces yo quiero evaluar es más bien los otros factores y ese simplemente lo tengo. Tengo esa información, pero no la meto de manera directa en el análisis. O la otra es analizar los dos equipos de manera diferente. Esa es como eh, sacar, digamos, comparar los dos análisis y mirar si se comportan igual, es decir, si el algoritmo tal es mejor en cada máquina y si en las dos máquinas se comporta igual, independientemente de la frecuencia entonces, o de la memoria caché, entonces y poder sacando conclusiones. Juntarlos por ahora, digamos que creo que no recomiendo de inicio, o si lo va a juntar, lo maneja como bloqueo, ya le vamos a mostrar cómo se hace eso. Bueno, listo, entonces, eso es en cuanto a identificación de los factores secundarios y cómo controlar los efectos. A veces en el documento no indican esto. A veces un error muy común, y eso ha pasado durante muchos semestres, es que a veces no escriben el documento, de pronto lo tienen en cuenta o lo piensan, pero no escriben en el documento cuáles son esas variables y cómo hicieron para minimizar cómo van a hacer para minimizar esos efectos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, un efecto es, si son equipos portátiles que ustedes tienen en sus casas, entonces siempre el equipo portátil debe ser alimentado a la batería, porque si no, si a veces lo conectan, a veces no, les va a dar valores distintos. Entonces, tienen que estar, digamos, garantizar esa parte y escribirlo, ¿no? Bueno, la otra, este tercer factor, selecciona el tipo de experimento. Eh, Cuando hablamos de seleccionar, es que ni siquiera les he dicho o nunca les mostré cuáles son los tipos de experimento. Hay muchos tipos de experimento. Nosotros vamos a hacer uno de los más interesantes, que es el diseño factorial completo. ¿Qué significa eso? Hay otros tipos de diseños, por ejemplo, el 2 a la K, el de LMS, hay varios, digamos que hay varias formas de trabajar. Y eso básicamente cuando vamos de diseñar experimento es usted decidir cuántos factores va a incluir en el diseño y cuántos niveles. ¿De acuerdo? La forma más sencilla a veces para trabajar es incluir por cada variable solamente dos niveles. ¿Sí? Por ejemplo, dos tamaños de matriz o dos algoritmos y dos equipos, por ejemplo. Eso llaman diseños de 2 a la K. ¿De acuerdo? El factorial, eso se llama factorial 2 a la K. Y el factorial completo es que usted incluye todos los factores y incluye todos los niveles de esos factores. Entonces, da una combinación mucho más grande. Por ejemplo, aquí en los documentos pues, que me envió en datos apilados, miren, usted ve que tiene aquí dispositivo 2, lenguaje, hay Python y Java, algoritmo tiene 5 tipos de algoritmo y 8 tamaños diferentes. Entonces, una corrida es un nivel de cada uno de esos experimentos. Entonces, esto es una corrida, es decir, tamaño 64 por 62, algoritmo 1, Python y dispositivo 2. Eso es una corrida, ¿de acuerdo? ¿Cuántas combinaciones podría tener? Entonces, el número de combinaciones o de corridas diferentes que yo voy a correr depende de la multiplicación, obviamente, o se llama factorial, digamos, dispositivos, pues serían dos dispositivos multiplicado por el lenguaje. El lenguaje son dos niveles, ¿cierto? Dos niveles. Multiplicado por el algoritmo son 5, multiplicado por el tamaño que son 8, creo. Entonces, eso me da 160 corridas, ¿de acuerdo? O combinaciones diferentes de cada uno de esos niveles de esos factores. Y sumándole a eso, ¿cuántas repeticiones voy a hacer? Entonces, pues, tienen que tener claro qué van a hacer, o pueden hacer ambas, o repeticiones o réplicas. En diseño de experimentos es mucho más recomendable las réplicas que las repeticiones, pero pues igual, al menos alguien me preguntaba cuántas réplicas o cuántas repeticiones voy a hacer, pero lo mínimo estadísticamente, lo que mínimo que exige un análisis estadístico son tres repeticiones o tres réplicas. ¿Qué significa? Que usted se sentó, hizo el algoritmo, se sentó el dispositivo 2, seleccionó el Python, algoritmo 1 y tamaño esto, y ejecuta tres, creo que lo puso por acá, bueno, lo que pasa es que lo está limpiando ahorita. Bueno, ejecuta
3 repeticiones. Si usted lo hace ahí mismo, se llaman repeticiones. Así como hicimos en una clase en un laboratorio, ejecutó una vez, 2 veces y 3 y guardó esos 3 valores. Si quiere 5, pues pone las 5. Bueno, lo que hizo Juan Sebastián es que ejecutó 100 veces esta, esta corrida, esta combinación. Mire que aquí, hasta aquí llega 100 veces. Aquí lo estoy tratando de separar, aquí la separé. Saqué los, no, no es necesario, así lo que cogió 100 porque son los, digamos, algo parecido a lo que hicimos en un laboratorio que tomamos 100, digamos, 100 repeticiones o 100 datos de una combinación, ¿sí? Pues la verdad es que entre mi compañero y yo lo que dijimos fue como que, bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Y pues decidimos que de pronto sería como buena idea el ejercicio de laboratorio. Okay. Entonces, miren, yo esta tarde les califiqué el documento, a todos les puse una reglamentación en en el documento que me entregaron de un análisis de datos. No sé si ustedes lo vieron ahorita. Lo vamos aquí rápidamente en laboratorio. Y algunos les fue muy bien, otros lo hicieron regular en el sentido que yo les pedía calcular el número de muestras. Y eso se aplica para acá. ¿Cuántas muestras voy a coger? 100. Y cuando hablamos de muestras es que una cosa es repetición y sí, sería recomendable en el mismo algoritmo hacerlo, por ejemplo, 100 veces para al final tomar un promedio de de esas 100 variables. No es necesario hacer 100. A veces, en algunos valores que les vamos a mostrar aquí rápidamente, me disculpo. Algunos, por ejemplo, les analicé los valores, la varianza, ¿eso depende de qué? Eso depende de la varianza. Hay una fórmula que ustedes aplicaron. Entonces, ustedes por acá eso fue, creo que fue semana 9 o 10, no recuerdo. A ver, yo miro. Usted me entregaron a ver, datos. Este, no, perdón. Creo que fue semana 8. Sí, entrega análisis final. Bueno, entonces en esta entrega eh, voy a mostrarle, bueno, algunos sacaron 5, otros sacaron 3, 3, 5, 3, 8, ¿de acuerdo? Voy a escoger uno, no sé, cualquiera de esos, por ejemplo, de José Osorio, no sé, cualquiera, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa allí? Aquí está la fórmula, algunos aplicaron mal la fórmula. La fórmula para calcular el número de muestras depende, es esta, es esta la que está acá, ¿sí? Que depende del pues, el valor normal estándar, asumiendo que tenemos un 95% de confiabilidad, de confianza, perdón, entonces eso me da 1,96. Ahí siempre uno trabaja con ese, no siempre, pero pues es este. También depende de la desviación estándar de los datos, de mis datos, y del error. Aquí, por ejemplo, algunos hicieron 0,5, otros hicieron 0,25. Bueno, uno puede trabajar con un nanosegundo. Este dato yo se lo daba. Y aplicando digamos, esa formulita, eso más o menos da, algunos les dio miren, algunos tenían una varianza tan bajita y a algunos les dije la observación. Hay unos que tienen una varianza muy alta, o una desviación estándar muy alta. ¿Eso qué indica? Que tienen mucha variabilidad. ¿A qué se debe esa variabilidad? Bueno, no sé. Pero si algunos equipos, por ejemplo, recuerdo uno que tuvieron, algunos, les dije como 3, les dio esa formulita, ¿sí? Dando con esos datos. ¿Y dónde sacó esa varianza? Pues tomé una muestra, por ejemplo, esa muestra de 100 funciona, y tome cualquier cantidad de datos de esa muestra, y esto, con cualquier dato que usted coja, o puede ser los 100, usted calcula la varianza, así como hicimos en clase, y la desviación estándar, y con la desviación estándar, usted calcula ese tamaño. Alguno le dio, por ejemplo, ese le dio 171. Lo que pasa es que eso depende, o sea, en cada muestra, en cada corrida cambia, pero uno puede dar una opción. Pero algunos les dio entre 7 datos y 13. Otro les dio entre 20 y 60. Otro les dio entre 70 y 140. Otro les dio 500 y otro les dio 900 datos, ese tamaño de n. Y eso depende de la variabilidad. Entonces, no siempre es 100. Es probable, y no como me cuenta, porque les vamos a dar aquí otro ejemplo. A ver, yo me acuerdo, bueno, aquí que quedado sacado, a ver, una nota, a ver, yo miro, esta, por ejemplo, de Cristian. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el de Cristian, aquí tengo otro conjunto de datos y calcular el n, miren que le dio el tamaño del n, y ya verifiqué, está bien la fórmula, les dio, miren, datos entre 1, porque la variabilidad es bajita. Si aquí vemos los datos, observen que entre muestra y muestra, vamos a ver aquí, ese, ¿sí?
esa varianza, miren que la varianza es muy bajita. Miren que los datos entre ellos no cambian mucho. Miren, 3,4, 3,2, 3, ¿sí? En cambio, unos les salta mucho y eso puede ser cosas del sistema. ¿Cómo se controla? Pues traten de apagar digamos, de apagar ciertos procesos y tratar de, sí, y ejecutarlo en consola. Bueno, hay varias maneras de minimizar eso. Aún así, si le da una varianza muy grande, miren que esta varianza es muy bajita y claro, obviamente le da valores de n muy bajitos. Miren que el máximo valor fue 12, creo. Entonces uno trabaja con 12 datos. Cuando hablo de 12 datos, es el que reemplaza ese 100. Depende de 100, pues yo sé que mi variabilidad es bajita, pues no tengo que ser 100. Bueno, si mi varianza, si mi cálculo era 12, hice 100, bueno, pues hizo más cálculos de más, ¿de acuerdo? Pero si hizo 100, pero si mi varianza es muy alta y mi fórmula del n me da que necesito, por ejemplo, 170, es lo que tengo que empezar a corregir, ¿sí? ¿Por qué es importante esa parte del número de muestras? Porque eso me garantiza un error y en diseño de experimentos hay que garantizar de que los datos sean, primero, pues, cumplen ciertos requerimientos. Y segundo, bueno, y mirando también algunos datos acá, vi que a algunos le aparecían datos atípicos. Esa es otra cosa que le va a pasar. ¿Sí? Por ejemplo, Iván, y hacen puede ser que entre los 100 datos, pero o entre repeticiones. Por ejemplo, aquí, miren que aquí aparece 504, 503, pero aquí hay 251. ¿Sí? En cambio, miren que los demás valores son 504. Miren que 500, pero hay valores que a veces suben a 500 o a 700 o a 1000. Entonces, claro, ese dato atípico eh, me, me afecta. Pero como son sobre los 100 datos, entonces uno sobre los 100 datos o los 70, depende de la fórmula que me haya dado. Me muestro acá. Yo traté de organizar los datos. Aquí están organizados, miren. Entonces, con los datos de Juan Sebastián, lo que hice fue sacar el promedio de esos 100 datos, pues que no he terminado, bueno, pero de esos 100 datos saqué el promedio, si aquí está, el promedio de los 100 datos, aquí está bajito, miren, aquí está. El promedio lo organizé aquí, recuerden que con Minitab hay que apilarlos, entonces lo estoy apilando acá para el, bueno, y otra recomendación, las etiquetas que le pongamos, por ejemplo, al tamaño, no ponerle 64 por 62, sino ponerle, por ejemplo, T1, le puse T1, le puse T2 y le puse T3, los otros tamaños, miren, ¿sí? Para que me organice, así mismo me organice más fácil en las gráficas en Minitab, ¿sí? Entonces aquí están T8 y listo. Aquí tengo organizado algunos y listo. Algoritmo y es la réplica. Miren que tengo 3 réplicas. Es importante en Minitab al menos tener 3 réplicas, o bueno, perdón, aquí serían repeticiones. Sí, porque no sé bueno en la discusión, pero ¿cuál es la diferencia entre réplica y repetición? Usted puede tener 3 repeticiones y hacer todo el experimento, todas las corridas. Lo hizo a las 10 de la mañana. Luego terminó y volvió a hacer lo mismo. Volver a hacer el ciclo se llama una réplica. Que usted puede hacer 3 réplicas y a su vez, si quiere, entre más datos, obviamente mejor, 3 repeticiones. A veces las réplicas son más importantes que las repeticiones porque las réplicas, usted por ejemplo lo hace a las 10 de la mañana, luego en la tarde, o a las 11, luego a las 8 de la mañana. Eso implica que mi algoritmo, aunque en este caso no sé si aplica, pero implica que se ejecuta en diferentes ambientes de hora y puede cambiar la temperatura, cosas de estilo, ¿sí? En cambio, la repetición usted la hace ahí mismo. Que usted lo hizo en la mañana, se demoró no sé cuánto demora, Juan Sebastián, no sé cuánto demora más o menos, ustedes cuánto están demorando más o menos. Profe, no queremos hablar de los tiempos. Bueno, y Como, pues, todas las repeticiones de, por ejemplo, porque Python se demoró más que Java, pues en Python, ajá, Es un tema sí, sensible, profe. sí, porque es que el primer tamaño fueron segundos, pero por ejemplo en el tamaño 8 llegamos como hasta 10 minutos haciendo todas las iteraciones de los algoritmos, ah. 10 15 minutos. Y claro, y como hiciste Sí, por 100 eso. repeticiones, claro, Las 100 entonces, repeticiones no, exacto. eran 100, eran 500 repeticiones que se demoraba el último algo. El tamaño 8 se demoraba como 15 minutos en hacer las 500 iteraciones. Claro, entonces mira que aquí tienes, mira la cantidad de datos que tienes, 40.000 datos más o menos tienes acá. Bueno, entonces de los 40.000, pues uno para acá el promedio, es más, uno podría tomar los datos y que el mismo, obviamente por fuera del ciclo de medición del timer, sacar el promedio para que yo me lo arregle fácilmente y no tenga que hacerlo en Excel, aunque sería bueno
tener esos datos porque me puede determinar, por ejemplo, datos atípicos. Yo puedo mirar acá y mirar datos cuando yo, por ejemplo, si veo un dato atípico acá, ¿qué hago allí? En algunos experimentos, esos datos atípicos se deben dejar. Esa decisión de quitar datos atípicos es una decisión, digamos, no tan, o sea, es crítica en el sentido que algunos experimentos hay que tener en cuenta, pero viendo la naturaleza de esa fuente de dato atípico, es probable que en ese momento, como estamos trabajando en un sistema de cómputo, es probable que ejecutó algo, no sé, pero digo, es que a veces uno da cuenta que pues tampoco van a poner otras cosas en el computador, ya hemos hablado de eso, pero posiblemente se despertó un proceso y eso me disparó ese tiempo. Entonces yo podría, si el dato típico es demasiado atípico, pues lo podría quitar o poner, sí, o sea, quitarlo, eliminarlo, porque eso posiblemente nos va a marcar, nos va a generar mucho, pues obviamente mucho ruido. Bueno, entonces, listo, entonces después de ver eso, y uno va revisando. Entonces, en conclusión hasta ahora, usted debe determinar la cantidad de datos de acuerdo a su variabilidad. Si su variabilidad es muy grande, y puede que para Python y puede para que para Java o para el algoritmo que tenga, o para el lenguaje de programación, sea diferente, entonces usted al final puede definir, no necesariamente todos deben tener la misma cantidad de muestras, pero usted decide. Algunos, por ejemplo, con los datos que le mostré ahorita, este datos de acá, miren que tienen una variabilidad muy bajita, ¿sí? Eso me da una varianza muy baja y por ende un n muy bajito. Entonces, yo sé que con 3 datos esto es suficiente. Miren que aquí este n, no, bueno, aquí hice 12 o 11, 12. Entonces, ya con esos 12. Entonces, yo podría un algoritmo, en vez de 100, ponerlo en 12 o en 10. Y con eso garantizo, pues, porque la verdad, otros tenían variabilidad más o menos media, entonces les daba un n, ahí hice las correcciones en el documento, pues, en la entrega. Les volví a calcular eso y a algunos les daba entre 15 y 50. Está bien, entonces pongo en 50. Otros les daba, uno sí le dio uno muy alto, les daba como 1200. Bueno, perdón, 1200 no, como el máximo creo que fue 800, no recuerdo, porque la varianza era muy alta. Entonces, por eso es importante el entorno de ejecución, pues tratarlo de minimizar, ojalá fuera solamente una vez hicimos, pues como trabajando en Linux, trabajamos todo desde la consola, entonces eso también minimizó, pero digo, hay cosas que no pueden controlar, pero bueno, entonces como no pueden controlar, eso genera ruido, ¿y cómo compensamos el ruido? Pues aumentando el número de muestras, o sea, no se puede hacer nada más. Bueno, listo, esa es eso depende obviamente del equipo. Listo, sigamos hablando aquí de eso. Entonces, bueno, les comentaba de sesión sesión del tipo de experimento. Bueno, hay varios tipos de experimentos. Aquí en el documento hablo de algunos de los más importantes, pero pues ahí simplemente cuando hablamos de selección, lo único que tienen que decir es que es factorial completo. No, ustedes, digamos, o no hemos hablado de los otros tipos de experimentos, ¿sí? Entonces, pero además de decir que es factorial completo, pues el cálculo que dice ahorita que eran 160 corridas, por aquí es el cálculo, porque es multiplicar el número de factores por los niveles de cada factor, eso me da el número de corridas. Eso me indica que necesito mínimo 160 corridas, y si son 3 réplicas o 3 repeticiones, pues multiplicar por 3. Entonces ahí van aumentando el número de ejecuciones o de corridas que voy a tener que hacer. Bueno, eso es la NOVA, pero eso ya, teoría ya lo hemos hablado. Y bueno, Minitab, la NOVA, perdón. Profe, Sí, tengo una duda respecto a la hora de trabajar las repeticiones, o sea, sí. cuando ya están apilados y eso, repasarlo a la nova, porque yo creo que hubo un video en el que lo que habías hecho era únicamente agarrar los datos de la primera repetición. Entonces, ¿hacemos Ajá. eso o más bien podemos manejar la repetición como si fuera otro factor o No, cómo no, más o menos ahí? precisamente, entonces mira, entonces, por ejemplo, en ese dato que, espérate, vuelvo aquí otra vez el de los datos dame un segundo, creo que es este, no sé, voy a cerrar este, creo que no es. Y dame un segundo, aquí, aquí lo tengo ya apilados, creo que era esta, aquí. Entonces mira, aquí tengo repetición, 1, 2, 3. Si pueden, de acuerdo, o sea, ustedes tienen que, mínimo son 3. Si pueden hacer 4 o 5, pues mejor, pero eso depende obviamente del tiempo y el número de repeticiones de muestras que tengan, ¿sí? Porque con siempre les va a demorar mucho, pero si su equipo no tiene mucha variabilidad, pues bueno, aunque entre mayor variabilidad, pues mayor número de repeticiones, pero mínimo estadísticamente se requieren 3. Entonces simplemente aquí lo que hice fue, después de tomar los datos acá, mira, aquí tengo las 3 repeticiones, lo que me envió Sebastián, entonces
pues simplemente lo apilé, miren que esas tres, pues, obviamente con el promedio, ¿no? ¿Sí? No es recomendable pasar tantos datos, los 100 datos. Alguien me puede decir, ¿por qué no pasamos los 100 datos? Pues no es recomendable, porque esos 100 datos no es lo mismo que 100 repeticiones. ¿Por qué? Porque si lo hicieron igual como lo hicimos en el laboratorio, esos 100 datos generan, el mismo algoritmo genera esos 100 datos con un for externo, ¿sí? Entonces lo que estamos midiendo es, cuando vamos a consola y le vamos a ejecutar el algoritmo, esa ejecución genera recursos y lo cierra, da el tiempo y lo cierra. La segunda ejecución, abre ese recurso, ejecuta y lo cierra. Entonces son tres, ahí sí se consideran tres, lo que quiero mirar es ejecución, no una ejecución dentro de un for, eso sería otra cosa. Eso simplemente lo agregamos para aumentar, digamos, la confiabilidad y aumentar el número de muestras, simplemente por eso, sacar un promedio, porque ya vimos que es muy variable, entonces esa es la muestra, pero son los 100 datos. Algunos les va a dar 12, otros 10, otros 20, depende del cálculo. ¿Y cómo calculo eso? Con un análisis preliminar. Simplemente hago el algoritmo, lo corro, si quieren, 100 veces, y de acuerdo a esos 100 valores que me da allí, pues me da una variabilidad, o sea, una varianza, perdón. Entonces, con esa varianza, o sea, un estándar, calculo en n, pero eso lo tengo que hacer 3 veces, ejecutarlo 3 veces. Entonces, lo ejecuté 3 veces y aquí ya lo tengo en esta hojita, lo tengo ya apilado. ¿De acuerdo? Esa información no se puede perder. No van a sacar el promedio de los 3, que es lo que vi por ahí que está haciendo Juan Manuel. Estas 3 repeticiones no pueden sacar. Tenía los 100 datos, pero los 100 datos sí le paga el promedio, pero a las repeticiones no, porque eso es lo más importante. Lo ejecuto 3 veces, 4 o 5 veces y esos datos los pongo aquí como repetición. Entonces, agrego una columna que simplemente diga repetición, en este caso 3. Y aquí están los 3, digamos, valores, ¿sí? Para eh, para el algoritmo, miren que cambia, ¿sí? O sea, ven que Valores en el promedio, ¿cierto? sí, es el promedio de los 100 valores, ¿de acuerdo? Listo, entonces, y aquí ya tengo, ya son mucho menos datos, pero ya están, ¿de acuerdo? Entonces, aquí faltaría, aquí son, ¿cuántos factores son? Aquí me falta, ¿cuál? Tamaño, algoritmo. ¿Ese qué lenguaje es? Java. Entonces ese es Java, ¿sí? Bueno, lo que pasa es que no alcancé a sacarlos todos pues, para poderlos llevar. Bueno, pero aquí solamente tengo factores. Bueno, ahora, les voy a mostrar cómo, si yo llevo eso a Minitab, aquí tengo unos valores que acabé de pasar, pero le vamos a mostrar dos formas de hacerlo. Lo que pasa es que con tantos datos a veces Minitab tiene un límite de datos. Entonces, no sé, pero pues aquí a veces en las combinaciones, mire. Aquí tengo repetición. Aquí lo que hice fue apilar las repeticiones. Lo que me entregó Juan Sebastián acá en datos apilados fue, no tenía esa columna, esa la agregué yo ahorita. Tenía dispositivo, lenguaje, algoritmo y tamaño. Y tenía aquí las 3 repeticiones unidas. Lo que hice fue ponerle en una misma columna, copiar y pegar hacia abajo pues todas las repeticiones. Entonces tengo, miren que en la primera columna la repetición. ¿Sí? Entonces ahí está, eso ya está incluido. Pero además de repetición, miren que tengo aquí, eso está repetido 100 veces. ¿Sí? Entonces, pues aquí está el 1, la repetición 1, pues son 100 veces, los otros 100 valores acá, y bueno, no va a trabajar, lo que he hecho era sacar el promedio de los 3 repeticiones, no, me quedan acá los 3 promedios, y de aquí ya tengo ya 300, digamos, 300 ejecuciones por cada combinación. Muchos datos, sí, no son necesarios, pero bueno, aquí los puse, ¿sí? Después de ponerlos, entonces ya lo que usted tiene que hacer y es volverlo a hacer acá. Entonces, aquí le dan, recuerden, estadísticas, ANOVA, modelo lineal general. Lo primero que hay que hacer es ajustar el modelo y ajustarlo es, pues obviamente, la respuesta normalizada, aquí la seleccioné, y luego los factores. Uno empieza por los factores de mayor nivel para que lo organice a sí mismo en la gráfica en el eje X. Entonces, de esos factores, ¿cuál tiene mayor cantidad de niveles? Pues el tamaño de la imagen. Luego, ¿quién sigue? Algoritmo, luego el lenguaje y bueno, no voy a poner dispositivo ahora, ¿de acuerdo? Como les decía, es mejor por ahora hacerlo hasta aquí y hacerlo 2 veces para el dispositivo 1 y dispositivo 2. Es decir, es más, uno debería aquí desde Excel filtrarlo y sacar el dispositivo 1. Bajarlo así, ¿de acuerdo? Ya aquí en el modelo y luego, bueno, gráficas, no poner nada, ninguna gráfica acá. ¿Y qué más uno le pone acá? Ah, bueno, almacenamiento, algo importante. En almacenamiento le chuleé los residuos para hacer una prueba, las dos pruebas paramétricas. Bueno, igual
en datos reales, recuerda que hay dos pruebas cuando uno aplica el ANOVA, hay que cumplir dos condiciones. Una es la de homogeneidad de las varianzas, y la otra, varianza, y la otra, ¿cuál es? Se me olvidó. Se me olvidó, varianza. Que sean normales los datos. Exacto, y la normalidad, exacto, normales. ¿Qué pasa? Cuando son datos reales, casi nunca eso se cumple. Porque esas pruebas que nos enseña, pues les enseñan ustedes en estadística, en su curso de estadística, esas pruebas, digamos que en datos reales, cuando hay mucha variabilidad, pues eso casi nunca se cumple. Segundo, otro factor es que de pronto los datos atípicos también afectan esos dos criterios de normalidad y de homogeneidad de homogeneidad. Entonces, hay otras pruebas, no lo vamos a hacer, pero simplemente les digo, hay otras pruebas que son no paramétricas y otras que son robustas, que son, digamos que se aplican, son modernas y se aplican últimamente, y se deben aplicar para la mayoría de experimentos. Cuando son datos muy reales como estos, a veces esos dos parámetros no se cumplen, esas dos condiciones, digamos así, entonces por eso no me preocupo. Hay otras pruebas que se hacen que no son paramétricas, o sea, bueno, pero eso digamos que es otro cuento, pero uno lo saca pues para mirar de pronto, y ustedes van a ver, ahorita hacemos la prueba, van a ver que esos puntos, cuando hablamos de normalidad, se está muy cerca de esa línea de normal, o si está curvada hacia la izquierda o hacia la derecha, uno se da cuenta qué puede pasar, ¿sí? Y también se da cuenta si hay datos demasiado atípicos que me hacen que esa prueba de normalidad no se da. Entonces, bueno, es mejor hacerlo. Entonces, ahí me di cuenta, pero ahí lo agregué, simplemente con esos residuos me agrego una columna de residuos. Listo, yo creo que más. Bueno, aquí en modelo, cuando apenas lo abran, él solamente tiene, él analiza los datos, los factores de manera independiente. Lo que yo hice antes es agregar esos tres factores, además de medir el algoritmo y lenguaje y tamaño de imagen, haga la interacción entre ellos. O sea, mídame y grafíqueme también la interacción entre tamaño, imagen, algoritmo, entre tamaño, imagen, lenguaje, entre algoritmo y lenguaje y todo eso. Entonces, aquí le voy a agregar, bueno, aquí voy a borrar, si se puede quitar, sí. ¿De acuerdo? Y entonces, lo que hace cuando uno selecciona los tres, le van a agregar, y ahí agregan esas tres interacciones, ¿sí? Faltó la interacción triple, ¿no? Faltó aquí agregar. Ahí está. La interacción triple es tamaño, imagen, algoritmo y lenguaje. Y le voy a aceptar. Y le voy a aceptar. ¿Listo? Entonces, ahí, recuerden que ahí solamente estoy haciendo con el dispositivo 1. Y lo que les decía una vez, es lo primero que tengo que mirar en mi resultado es esta primera parte, información de factor. Es mirar estos niveles y estos factores, porque posiblemente hay datos, un error de digitación o un error que se me da un carácter diferente, Minitel lo va a tomar como un factor diferente, un nivel diferente. Entonces, aquí tengo los tres factores, porque saqué el de dispositivo, y sí, aquí está correcto. Miren que están los 8 niveles, verifico que esos niveles son los que yo seleccioné o tengo garantizado allí, y tengo aquí los algoritmos, son 5 y ya, ¿listo? Ok, bueno, entonces, ahora, luego aquí, y el otro parte que tienen que analizar es pues, el análisis de varianza, y es el valor P, ¿sí? Aquí el valor P, miren que me dio 0. Eso indica que todos los factores y toda la interacción entre ellos afectan la respuesta. O sea, que hay interacción entre ellos. O sea, entre escoger la imagen y el algoritmo, miren que hay una interacción, ¿sí? Entre escoger el lenguaje y la imagen también hay interacción. O sea, hay interacción entre todo. ¿Eso que indica? Que todas las variables o todos los factores que tengo hasta ahí, pues, tienen interacción y afectan la respuesta. O sea, que sí es válido ingresarlos en el análisis. ¿Qué pasa cuando un valor P sea mayor, recuerde que el criterio sea mayor al alfa? Sí, entonces aquí me dio, por ejemplo, 1.8. Entonces, pues, entonces si me da eso, significa que ese factor no afecta la respuesta, y lo que uno podría decidir es sacar ese factor del análisis. Como este análisis puede ser preliminar, entonces antes de llevarlo todo, que posiblemente, aunque aquí me dieron todos que afectan, pero posiblemente si fuera, no sé, pongámosle por ejemplo un algoritmo, el algoritmo 2 y 3, pues
no, algoritmo no, perdón. Por ejemplo, el dispositivo. Si he agregado una variable allí y que el valor P me hubiera dado mayor al alfa, significa que eso que no impacta. Entonces ahí tendría que, pues en algunos experimentos uno lo saca. Eso es lo que uno hace a veces con lo que llama diseño de hoja a la K. Saco 2 niveles de cada, no tengo que hacer todos los niveles porque a veces es costoso, no todas las 8 imágenes, sino saco 2 imágenes distintas de los extremos y si veo que no hay interacción, y interacción, cuando, por aquí en el documento hay una gráfica de interacción, significa que es paralelo, por aquí está. Significa, no, significa que eso no afecta, entonces aquí está, miren. Entonces, cuando yo vea que de un factor no afecta al otro, que es como curvas paralelas, entonces no importa escoger el algoritmo unidos, entonces al final no, como no impacta en la respuesta, pues no lo utilizo. Pero pues yo sé que es lo más probable, y lo estamos viendo acá, es que sí, todo afecta, hasta la interacción triple. Bueno, si las demás afectan, estas también van a impactar. Entonces, bueno, aquí está el valor P, listo. Bueno, eso me indica que hay interacción. O sea que las hipótesis nulas me están diciendo que sí, que todo afecta, y que la media de los algoritmos, entonces uno podría verlo gráficamente aquí en estadísticas, ANOVA. ANOVA, miremoslo, por ejemplo, aquí. A mí no hay una gráfica de efectos principales. Esa gráfica de efectos principales me pide la respuesta y los factores que usted quiere analizar. Voy a analizar, por ejemplo, bueno, los tres que pusimos, tamaño, algoritmo y lenguaje, y lo voy a aceptar. Y él me muestra esa grafiquita que me muestra la gráfica de interacciones, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si me da una red, por ejemplo, observen acá. Aquí estoy viendo, observen, esto es lo que estoy refiriéndome a esto, ¿sí? En un G tengo una variable, en el otro tengo la otra. Entonces, la media, el tiempo lo está afectando, miren que el algoritmo, el lenguaje y en menor medida el tamaño de la imagen, ¿sí? Esto, digamos, no significa que la imagen no afecte, sino que en comparación con el algoritmo y el lenguaje, pues miren que hay una pequeña variación. Si me lo he dado totalmente horizontal, ¿sí? Una línea recta, por ejemplo, estos dos puntos, un punto acá y acá, indica que el lenguaje no afecta a la respuesta. Pero eso se llama efectos principales. Significa que los analiza de manera independiente. ¿De acuerdo? La gráfica más importante, digamos que vuelven acá, ANOVA, estadística y la gráfica de interacciones. Voy a hacer la misma, voy a agregar en la gráfica de interacciones la respuesta a la misma y en factores, tamaño de imagen, algoritmo y lenguaje y lo voy a aceptar. ¿Sí? Bueno, y aquí está. Lo escogí mal. Voy a cerrarlo. Lo que pasa es que quiero que la imagen quede estadística, ANOVA, gráfica de interacciones. Ve tan raro. Tamaño. No sé por qué quedó al revés. Vamos a poder al revés. A ver. Lenguaje. Algoritmo. Si quiero que la imagen, el tamaño de la imagen, o sea, que quede en el eje. Mira, es así. Cambiarle simplemente el orden de los ejes. Sí, está mejor. Mire, entonces, aquí me está mostrando la gráfica de interacción entre los tres factores en ese momento, lenguaje, algoritmo y tamaño. Entonces, por ejemplo, esta primera es lenguaje, ¿sí? Contra algoritmo, ¿sí? Entonces, sí, aquí tengo algoritmo 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí, pues, aquí yo gráficamente podría ver que el algoritmo 5, como que el 5, el 3 y el 1 como son muy parecidos, ¿sí? Pero para el lenguaje para el lenguaje Java, por ejemplo. Pero en Python miren que hay muchas diferencias, se marcan más esas diferencias, ¿de acuerdo? Y obviamente el Python se demora mucho más que el Java. Bueno, listo, ¿de acuerdo? Entonces uno puede mirar, bueno, mira que el punto óptimo puede estar aquí o acá, gráficamente miran esos tres puntos, esos algoritmos, el 1, 3 y 5 son los más de los mejores. ¿Cuál es el mejor? Pues ya te muestro cómo podríamos hacer esas comparaciones múltiples. Ahora aquí, en esta me está mostrando tamaño de imagen y lenguaje. Obviamente, pues, lenguaje está marcado también, el Python sigue siendo mucho más lento, ¿de acuerdo? Y aquí lo que puedo ver, aunque es muy raro, es que el tamaño de la imagen, aunque por eso les decía, miren el orden que está acá arriba, aparece 1000 por 1000 primero, luego salta a 126, 1040. Entonces, por eso, este orden que está acá lo puso así, pero por eso yo les decía que es mejor ponerlo
poner una etiqueta mucho más sencilla, T1, T2 y T3, ¿de acuerdo? Para que me lo muestre en ese orden, o si quieren tamaño 1, en una variable ordinal que me muestre, y aquí me muestre el tamaño 1, para que sea aquí el n, o simplemente, sí, un tamaño, o sea, un valor que sea, que evolucione de acuerdo al tamaño, para que me lo muestre de manera, me lo muestre mejor aquí en esta gráfica. Que significa que el que aparezca aquí en la izquierda sea el de menor tamaño y el que aparezca a la derecha el de mayor tamaño. Recuerden que lo que queremos llegar es a hacer un análisis, ¿qué pasa a la medida que aumenta el tamaño de la matriz? ¿Qué pasa? ¿Sí? Con algoritmos. Entonces, eso es. Aquí vemos, por ejemplo, en esta, miren que el tamaño de imagen versus algoritmo. Aquí se ve claro que hay unos algoritmos que comportan mejor, ¿de acuerdo? Si puedo ampliar aquí, no, no me deja ampliar. No, no me deja ampliar, yo miro, no me deja ampliar acá. Una pregunta. Sí. Es que nosotros al principio pusimos los 100 datos, ¿cierto? Como habíamos dicho al principio. Si le cambiamos, si nos dimos cuenta de lo de los tamaños, entonces le pusimos del 1 al 8. Pero nos dio exactamente las mismas gráficas. Eso debe ser por cómo lo toma Minitab. De pronto, él hace un proceso como de población y de pronto es que nos dio exactamente las mismas gráficas que Cuando, tienes ahí y ¿sí? no le hicimos y no le hemos hecho las modificaciones que tú le hiciste. O sea, igualitas, o sea, te puedo compartir una pantalla y son igualitas, idénticas. ¿Y qué lenguaje usaste? No, Minitab. Soy Miguel, mi compañero. ¿Cómo? Yo soy el compañero de Palma. Ya entiendo, ya entiendo. Ya, okay. No, por eso. Lo que digo es, ya entiendo, perdón, ya se estaba confundiendo. Ya, ok. Eso que tengo acá son con los 100 datos y las 3 repeticiones, todo apilado. ¿De acuerdo? Ahora, creo que lo que te entiendo es que me estás diciendo es que tomando esos datos ya organizados. No, sin organizar. O sea, los datos que teníamos al principio apilados. Tú dices Sí, que cambiaste la etiqueta. sí, le cambié la etiqueta, pero lo que digo es que o sea, nos están dando exactamente las mismas gráficas sin hacer digamos, esa conversión que le hiciste de tomar el promedio de los 100 datos y luego No. Es organizarlos por que réplica. va lo mismo porque esos 100 datos también los saca del promedio. O sea, es decir, O sea, si uno coloca los 100 datos en el Minitab, entonces no, él hace ese proceso sí, claro, automáticamente o... exacto. Sí, claro, exacto. Sí, Ah, ok, ok. sí, lo que digo de los 100 datos, obviamente lo que les decía, entre más datos, mejor. Y si pueden poner los 100 datos, claro, es mejor porque para Minitab le permite calcular la varianza, ¿de acuerdo? Entonces es mejor, lo que pasa es que yo lo decía simplemente por hacerlo más sencillo y tablas no tan grandes, pero si yo lo hicieron está bien, o sea, y la otra es que no fue, 100 tal vez no es aunque yo lo hice con 100, posiblemente esté bien, o posiblemente no esté tan bien en el sentido de la varianza, ¿de acuerdo? O sea, pues es bueno calcular aquí con los datos que tienen la varianza de los datos, sí, los datos que están acá, pero creo que calcular la varianza aquí, hagámoslo aquí rapidito, miren. Por ejemplo, yo puedo calcular aquí la varianza y darme cuenta, perdón, una de las desviaciones están de una vez, desviación, Es desbespe, creo, profe. desbets, puede ser De muestral, población o de muestreo, sí. pero la diferencia no es mucha, pero voy a hacerlo con muestral, simplemente sobre n y sobre n menos 1. Hagámoslo rápidamente, quiero salir de duda acá, sí, entonces le va a dar, ¿cuánto veo? 170, ¿es este? No, ¿qué pasó? Este, 216, bastante alta. Y ese menos que es Python, ¿qué lenguaje es este? ¿Este qué lenguaje es? Sí, ese es Python. Sí, Python no. Lo que pasa es que, Sí, profe, es que si ves Los de Java dan más cerraditos. sí, por eso decía, ¿se acuerda que les dije que, bueno, en el documento les dije que trabajaran con lenguajes compilados y no interpretados, que era lo recomendable? Entonces, creo que puse por ahí en el documento. Creo que, no sé.
Pues una recomendación más bien. Yo le dije que no sé, compilado. Ah, no está. Pero es eso. El tema, como es un lenguaje interpretado, entonces la máquina virtual que interpreta le está agregando un poco de ruido. Es mejor hacerlo compilado porque yo ya tengo el ejecutable. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, igual ya toman los datos, pero sí sería, pues el Python, sí, el Python pues tiene ahí también mucha variabilidad. Lo que podrían hacer luego, listo, ya me dio los resultados, me está dando aquí Minitab, me está dando como, no hay mucha interacción, entonces puede ser que el algoritmo, entonces lo que yo puedo hacer es, perdón, el lenguaje, entonces lo que puedo hacer es hacer de nuevo el análisis, pero sacando desde Excel, sacando los datos de Python, solamente con los o sea, elimino un factor, digámoslo así. O sea, pueden ir agregando, o sea, aquí no me, si estamos usando que, si da la misma gráfica, pero aquí digamos que recuerden que no es que me tenga, sino que recuerden que en la teoría dice que en algunos algoritmos, sobre todo los que no aprovechan la localidad espacial, ellos empiezan a interactuar y aumentar un poco el tiempo. Aquí veo que los tres algoritmos como que no interactúan. Hay dos causas por eso. Una es que los niveles no son suficientes, bueno, y la otra es por el orden, ¿no? Eh, bueno, pero igual el 1000 es el más bajito, miren. Entonces, una es que eh, los niveles no son, no, posiblemente están en el mismo nivel de caché, pero muy raro, porque si vemos 90 por 80, 62, 64 por 62, y comparado con 1000, pues yo sé que 1000 por 1000 o 1040, esa 1048, ¿eso en qué nivel está? ¿Qué significa? Eso, nosotros utilizamos ahí pues para que tengas el dato. PNG que tiene 4 canales de 8 bits, entonces esas son 4 megas. Ok. Pero entonces 4 megas, ¿y de cuánto es la caché nivel 3? Creo que esa es la de Palma, creo que son 4 megas. 4 Entonces, megas es la mía y la Más o de menos Zúñiga creo que eran subidita. 6 o 8. exacto. Entonces, Sí, por ejemplo, les faltó, cuando hablamos de diferentes niveles, aquí yo recomendaría quitar bueno, o si no agregar uno o más, porque si el mayor es, bueno, acá hay uno de 1500. 1500 por 1582 por 1500, ¿eso cuánto 10 da? megabytes. Listo. ese se pasa a todas las caché. Ok, sí, entonces está bien, no, está bien, sí, está bien. O sea que este diría muy raro, bueno, lo raro es que los algoritmos, los 5 algoritmos, miren que no hay, yo esperaría que de 1000, el máximo nivel 1418 estuviera por acá arriba, porque eso empieza a aumentar, ¿sí? Y le recomendaría hacer una prueba, no meter el experimento, pero sí hacerla con una imagen más grande para mirar si eso empieza a subir, ¿sí? Porque la teoría, los datos me están mostrando una cosa, pero la teoría me están diciendo miren que están en interacción, eh, no hay interacción, miren que son paralelas, ¿sí? De pronto si generas la interacción separada por la Sí, escala, de pronto se sí, ve más exacto, claro. exacto lo que iba a decir. Y la otra es también estar con escala, o sea, podemos darle aquí en estadísticas ANOVA, volver a hacer la gráfica de interacciones y hacerlo solamente con lenguaje de algoritmo, imagen, y quitar, perdón, hacerlo con, saquemos lenguaje, y hacerlo con esos dos, a ver. Sí, vamos a ver qué hace. Profe, no se notó mucho la diferencia de algoritmos, es que el otro lenguaje que usaron, que no es Python, fue Java, ¿no? Y Java sigue sin ser compilado realmente. Java se maneja dentro de su máquina Sí, sí, por virtual eso, sí, y, sí, sí. Sí, y en esa máquina virtual creo y que Java, y Java él no usa ni routers ni Java no es nada. compilado, pero tampoco es interpretado. Él genera un bytecode, es más, es intermedio, digámoslo así. Él genera un bytecode, un bytecode y la máquina virtual, en el momento de ejecución, lo convierte a un ejecutable. ¿Sí? En Entonces, cambio, creo que ya en las matrices no te garantiza que van a estar pegadas en memoria, sino que él maneja como unos segmentos raros ahí, no me sí, acuerdo cómo era. sí, bueno, entonces, bueno. eh, Sí, pues, igual esta información, digamos, nos puede servir para, pues, también diferenciar, pero sí, o sea, eso ha sido mejor con lenguajes, así como lo hemos analizado nosotros, que la conversión hasta volver a ejecutable, que pasa o sea, toda la compilación y genera ejecutable, ya el ejecutable ya está listico ya, y se ejecuta, así como lo hemos hecho. Al incluir Java y Python, pues Java, digamos que, bueno, tampoco es compilado, pero no es totalmente interpretado como Python. Python sí les va a dar cosas raras, precisamente por lo que tiene en la mitad. Bueno, pero igual.
Pero no sé si en vez de Python lo pueden hacer con otro lenguaje. ¿Y qué IDE usaron, Juan Sebastián? Dime. ¿Qué IDE? ¿Qué interfaz de...? PyCharm. ¿Cuál? PyCharm y IntelliJ. Bueno, entonces, observen ahí, ahora hay que agregar otro factor. Digamos que por eso les sugerí pues, simplemente que lo hicieran en Visual Studio, por el hecho que están usando la misma plataforma de desarrollo. Por ejemplo, lo que yo sugería, pero igual lo dejé libre, era hacerlo en C# y en C++ para que cerrar un poco más esa brecha, porque no sabemos qué incluye más, o sea, qué recursos de más adicionales genera un IDE que el otro. Entonces, es posiblemente también genera, o sea, no sé si esa ejecución es por el IDE o por, bueno, que yo sé que es por Python, es bastante lento, pero bueno. Pero, profe, ¿y si se ejecuta por consola hay problema? Ojalá fuera, sí, se puede ejecutar con consola, pero ¿qué ejecutar cuál? No, o sea, si ejecuta con consola, Ambos. Es que, o sea, si yo en C# usé el punto .exe que me genera y en Python o sea, usé consola, sí. el CMD, Ah, ok. ¿lo puedo hacer así o? Sí, claro, sí, la recomendación es usarlo o sea, la recomendación es, si se puede, ejecutarlo en consola, así como hicimos en los laboratorios, pues, para garantizar precisamente minimizar ese ruido de los recursos que está generando esos IDE abiertos, ¿de acuerdo? Entonces, es una recomendación también, ¿no? Bueno, listo. ¿Qué más? Bueno, ¿qué más les puedo decir? Bueno, la otra, bueno, por último, una cosa que también que pueden agregar en el informe es las comparaciones múltiples, ¿sí? Es decir, no sé si ustedes vieron, yo revisando los informes que ustedes me entregaron, en el informe que les acabo de mostrar sobre cuando tomamos datos, algunos hicieron comparaciones, la de Fisher y la de, y otro más, pero termino. Eso, o sea, el ANOVA me dice, listo, el valor P es 0 o menor el alfa y hay interacción, listo. Digamos que eso, ahora lo importante es, bueno, hay interacción, pero cuál, cuál conjunto de factores o combinaciones me generan la salida óptima? Es decir, en ese caso, el menor tiempo de ejecución. Entonces, uno podría mirarlo más fácilmente con comparaciones múltiples. Yo me acuerdo que está prueba modelo lineal general, no. Sí, comparación aquí. Aquí en modelo lineal comparaciones, entonces usted puede agregar, hay dos tipos de comparaciones, la que recomiendo es por parejas, bueno, que aplica acá, y hay varios métodos, creo que ustedes vieron, no sé si, pues algunos estadísticos usan mucho Bonferroni, pero creo que ustedes hablaron de Tukey y Fisher, ¿sí? Va a hacerlo con, no sé, con cualquiera. Recomiendo estas dos, igual cualquiera sirve, pero creo que ustedes, en sus cursos no sé si le nombraron alguna vez Fisher o Tukey, no sé, ¿sí o no? Es decir, que hace unas comparaciones, recuerdo que les decía que el truco de esta nueva múltiple es que me permite comparaciones y usted puede elegir aquí, bueno, va a elegir aquí los términos de comparación. Aquí hay que tener cuidado porque si yo selecciono todos, por ejemplo, tamaño de imagen, algoritmo, lenguaje, bueno, hasta allí nomás, también puedo comparar con las interacciones. Va a ser lo primero con las interacciones individuales o principales. Aquí en gráficas, vamos a necesario, resultados. Bueno, voy a mirar aquí, voy a darle a aceptar. Y aquí me arroja aquí está. Miren, aquí me arroja, sí, mire que solamente lo hice con los efectos principales, o sea, con los tres. Entonces aquí hay una agrupación, él hace las comparaciones y me agrupa los valores. Entonces, aquí me está diciendo cada letra de estas, cada grupo lo denoto con una letra diferente. Y aquí me está diciendo que, por ejemplo, la matriz, el tamaño de imagen con N de 6000, ve, porque apenas me aparece este N que es, no, no, es un grado de libertad, no, es otra cosa. La media, y aquí me está mostrando precios individuales. No, toca hacerlo con todas. Debo volverlo a hacer. Estadística, ANOVA, modelo lineal general y comparaciones. Voy a agregar todas las interacciones, hasta las interacciones triples. Obviamente me va a dar digamos si lo hace, a veces dice, a veces son muchos datos.
y por aquí aparece. Y aquí está, miren. ¿Sí? Aquí me está mostrando, miren que me está mostrando las agrupaciones y él me organiza de mayor a menor, de forma descendente, la media. Entonces miren que el peor caso es Python con el tamaño más grande y el equipo 2, por ejemplo, ¿de acuerdo? Pero si voy bajando, pues miren que la media va bajando. Y el último, me interesa, digamos, la última. Entonces la última combinación es el grupo Z, ¿sí? Y son todos esos grupos, todas esas combinaciones, ¿sí? Y obviamente son Java están todas y son ciertas imágenes, ¿sí? Entonces, pues, miren, para la imagen 90, es posible que toda esa imagen esté en la caché, no sé, nivel 3, algo así, eso hay que analizarlo. Y además el algoritmo 1, 3, el 5, miren que todos están acá, están en el mismo Z, ¿sí? Lo raro aquí es, por ejemplo, que el algoritmo 5, el 1, el 3, todo, bueno, el 4 no lo veo, el 4 está por acá. Mira, aquí está el 3, 5, ¿sí? Bueno, mire que el 4 no está. Entonces, esta es como la respuesta óptima, cualquier combinación de esta. Entonces, usted puede sacar, empezar como a analizar y dice, no, sí, es Java. La mejor de todas sería, es que aquí no aparece en la media. Entonces, por allá. Bueno, muy raro que no aparezca en la media aquí. De pronto, muchos. Hasta aquí lleva en 85, pero aquí en el último dato no me aparece aquí la columna de... Pero aquí me indica que el mejor es Java, el tamaño matriz. Bueno, aquí me dice que esos son significativamente, estadísticamente son similares. Entonces, toda esa cantidad de tamaños y esos algoritmos, sobre todo en Java, da mejor. Entonces, yo lo que podría hacer es como aquí yo que puedo hacer una filtración luego, volver a hacer análisis, pero ya sacando los datos de Python, por ejemplo. Y luego mirar ya específicamente este grupo a ver cómo se comporta. Porque aquí estoy viendo que sí, ya pues obviamente mucho más rápido. Entonces, listo. Entonces yo podría hacer un análisis mucho más fino, volviendo a hacer, generando esos datos, pero generando, perdón, esas gráficas, pero sacando, digamos, a Python de acá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, eso, pero entonces con vámonos con otro método ya para terminar, estadística, ANOVA, ¿dónde es que está? ANOVA, modelo de lineal general, y aquí en comparaciones. Y hagámoslo con Fisher. Miremos aquí dice Fisher, y voy a aceptar comparaciones múltiples, y aquí están agrupaciones por agrupación por, esa veces me gusta mejor, mirar cómo, acá, mira, aquí está. Entonces aquí está muy parecido, miren, Java, y bueno, lo pueden comparar con otros resultados y para diferentes tipos de imagen. Lo raro acá es que, bueno, aquí el algoritmo 4, por ejemplo, miren que no aparece o no lo veo, ¿sí? Yo sé que el algoritmo 4 posiblemente está en otro grupo, mucho más lento, está más arriba, una media mucho más alta. Entonces aquí el algoritmo 1, 5 y 3, sí, recuerden que en la gráfica lo vimos, el 1, 3 y 5 eran muy similares, estadísticamente son lo mismo, ¿sí? Y de todos, pues aquí dice que el 3, pero con esta imagen. No sé por qué, pero pues uno puede analizar en qué caché está. Bueno, listo. Eso es lo que uno también podría hacer, ¿sí? Y como digo, pues sería bueno quitar Python bueno, y filtrando para saber. Igual en las gráficas también me está mostrando la gráfica, ¿sí? Esas cosas. Lo raro acá es que esa interacción, no sé si es por el lenguaje, no sé, pero aquí debería empezar. Recuerden que nosotros tomamos datos y lo hicimos con C# y empezaba aquí a aumentar los, los niveles, es decir, así como la teoría lo dice, y algún algoritmo, algún algoritmo sí tiene que dar constante, ¿sí? Y otros empiezan a subir. Aquí no, pero bueno, eso tienen que revisarlo a ver qué pasó. Bueno, ¿listo? Bueno. Ok, listo, muchachos. Entonces, eso es todo. Profe, entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues, Palma y Zúñiga, volvemos a hacer eso de cero, porque pues, o sea, nos tomó bastante tiempo ejecutar todo ese montón de iteraciones. Sí, ok, no sé. Pues, no, tocaría mirar bien, tocaría mirar, pero ahora no sé, pues, ¿ustedes cuándo sustentan? Mañana. Bueno, podríamos ver esto, pues sería, o sea, no sé los demás, ¿qué lengua usaron? Sí, ¿me pueden decir, porfa?
Yo Ah. por lo menos, profe, usé Java y C Sharp. Ahí sí, claro, ok. Nosotros usamos C++ y Go. Sí, más y Go, listo. Y en Go, ¿en qué usaron? No, todo es, o sea, el código normal, y estamos en Linux, lo Ajá. estamos ejecutando por consola normal. Ah, ok. Listo, listo. Bueno, entonces, no sé, no sé. Pues podrían, pues, decir, lo de Python sí yo no estoy muy de acuerdo. Ya de pronto sí está, digamos, como por la estructura de lo como se ejecuta, está bien. En Python sí yo pensaría sacarlo. Podrían también reemplazar el Python por otro lenguaje, para que no tengan que hacer todo, al menos reemplazar Python, a mirar cómo les da. Puede ser, pues, una recomendación. Porque aquí, igual, tampoco es que nos vamos a forzar las cosas, pero digamos la teoría y con lo que les mostré, por ejemplo, si yo tomo los datos, primero por la varianza de Python, entonces hay demasiada varianza, eso no implica que tengo que tomar más datos de los que tomaron, no se puede ser. Y segundo, si yo comparo con algunos resultados yo creo que les mostré algunos antes, algunos datos de sus compañeros que tenían poca varianza en el ejercicio que hicimos en el laboratorio, y le mostré que hay un algoritmo que era casi constante y hay un algoritmo, los otros dos, que era una combinación de que aprovechando la localidad, empezaba a interactuar con la memoria. Es decir, que a la medida que aumentaba el tamaño, empezaba a aumentar el misrate y por ende, pues el tiempo de ejecución. Entonces, es por eso que yo esperaría lo que normalmente da. Si no da, hay que buscar las fuentes. No, lo que pasa es que no sé si es por el mismo lenguaje, la forma como maneja las variables internamente, por eso es que aquí estoy asumiendo, y todo lo que hemos estudiado es que asumiendo que él lo toma como una matriz, como un vector, o sea, un arreglo, perdón, y así lo toma, pero no sé no sé si Java perdón, Python lo trae diferente. Yo sé que C++ y C Sharp, así lo hemos comprobado cuando hicimos análisis de memoria, cómo organiza los datos C Sharp y C++ en memoria, asumiendo en ese orden. Python, la verdad, no sé, puede ser que sí, no sé, pero aquí está pasando, digamos, algo raro. Podrían seguir comiendo, sí, pues, en cuanto a tiempo, si no se dar mañana, un tema bien sustenten otro día, para que alcancen a corregir este problema. No, es porque mi compañero tiene ya un compromiso el fin de semana, entonces no podría estar para la presentación. ¿Y el lunes tampoco? Uy, es que el lunes tengo 2 entregas. Bueno, no Y sé, ahí me pues, estarías matando, profe. no, simplemente O sea, profe, pues yo llego el lunes. Y yo tengo 2 entregas pendientes y pues tengo que entregarlas ese día. bueno, listo, podemos ver esto. Digamos, si lo hicieron en Python, listo. Pues hagan el análisis, vuelvan a hacerlo, es decir, con los dos que están. Ahora saquen a Python pueden hacerlo de manera independiente y saquen a Python de los datos, y ahora vuelvan a hacer el análisis y miran si pueden, mirar si hago, porque posiblemente Python nos ha generado mucho ruido. Entonces aquí, bueno, traten de hacerlo independiente a ver. Y sí, le va a tocar igual para todos, hacerlo un análisis para el equipo 1 y el equipo 2, luego comparando gráficas. Esa gráfica de efectos principales comparan las dos gráficas y miren si son iguales o qué similitudes tienen en comportamiento el equipo 1 y el equipo 2. Obviamente las medidas van a ser diferentes, eso va a ser proporcional a la frecuencia de su procesador. Pero miren por ejemplo, si el algoritmo 1 aquí es el mejor, entonces si el equipo 2 también debe ser el mejor. O sea, si coincide. Eso que, es decir, es como superponer las dos gráficas, y si ustedes ven que eso es paralelo, la gráfica 1 de este con el equipo 2 es paralelo, o tiene esa misma forma, significa que no importa que no hay interacción. Es decir, no importa el equipo, si le el equipo 1, equipo 2, el algoritmo sigue siendo el mejor el 1 en el equipo 1 y el mejor en el equipo 2, obviamente con medidas diferentes. Entonces, es como superponer las dos gráficas y mirarse ahí un paralelismo. Si usted ve que el equipo que no es paralelo, o sea, como le muestra que interacción. O sea, paralelo es que usted tiene aquí equipo 1, equipo 2, y si son paralelos, que no importa el equipo. Pero si hay una interacción, es decir, que en el equipo 2 ese algoritmo fue peor, otro fue mejor o algo así, entonces ahí sí hay interacción, pero no creo.
Pero igual sería bueno que pues igual lo tienen que incluir en el análisis, simplemente por eso, ¿sí? Pero háganlo separado, no los mezclen. Bueno, digo, podrían mezclarlos, pero sería no, mejor que los hagan separados porque, sí, es más fácil el análisis así, yo creo. ¿Listo? Porque miren que en Python me está generando bastante, me creo que no sé, eso sí estaría, esta parte es, lo único bueno aquí es que los algoritmos, hay diferencia entre algoritmos, miren, ¿sí? Que no hay interacciones con memorias, listo, es una cosa, pero sí, digamos que el mejor algoritmo es, miren que el 1, el 3, el 1, 3 y 5, miren, ¿sí ven? Lo mismo que me dio Fisher. Y que el peor algoritmo es el 2. Ah, bueno, entonces ustedes pueden ya con eso y con esos valores de media compararlo con la teoría, a ver si es cierto. Eso es, ¿listo? Creo que pueden hacerlo. No se presentó interacción como esperaba, pero bueno, pues así son los datos. Luego miramos, luego verifico si, no sé, la imagen de ruido, no sé, pero listo. Bueno, entonces, ya, mucho. Pues, Entonces, profe, voy a hablar con mi compañero y pues ahorita te escribimos a ver qué opciones listo. podemos hacer. Dale. Ok, listo. Listo. Bueno, ok. Ya se quedan muchos. Bueno, muchas gracias. Entonces termino por hoy. Cualquier duda que tengan, me escriben. ¿Listo? Bueno. Listo, eh, profe. no sé si, pues yo siento como que tengo